ahí en Efesios, venimos aprendiendo que nuestra vida tiene un propósito que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Nos incluye en ese plan que Él diseñó de salvación para el mundo. Y no solamente nos salva para que tengamos esa salvación, sino que nos salva con un propósito. Y ese propósito lo fuimos aprendiendo, las características, lo que Dios espera de cada uno de nosotros, lo vimos a través de toda esta carta de los Efesios. Y hoy, a partir de hoy, vamos a iniciar una serie que está basada en Colosenses capítulo 2, versos 7 y 8. Y esa serie es una manera práctica de ahora cómo poder llevar a cabo ese propósito para el cual fui llamado. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces lo vamos a ver ya de manera práctica. ¿Qué necesitamos hacer para Dios y cómo voy a empezar? ¿No? Eso es lo que vamos a hacer ahora a través de esta serie, a través de este estudio. Y quise llamar a esta serie Una vida devocional. Una vida devocional. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que tengamos una vida de devoción hacia Él. Y una vida devocional, ¿en qué consiste? Y es lo que vamos a ir aprendiendo el día de hoy. Así que te invito a abrir tu Biblia allí en Colosenses capítulo 2 y vamos a leer del verso 1 hasta el 8. Del verso 1 hasta el 8. Qué bendición poder ver más caritas aquí. Duramos mucho tiempo hablándole a las cámaras nada más. Y hoy podemos estar viéndonos, gracias a Dios, gloria a Dios por esto. Qué bendición. ¿Quién está feliz? ¿Sí hay gente feliz? Claro, estamos felices, ¿verdad? Por ahí decían, alguien me decía ahorita que decían en Facebook, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando se acabe la pandemia? Cuando empiece ya toda regresar a la normalidad. Todavía tenemos que cuidarnos mucho. Gracias por traer su cubrebocas, gracias por tener la sana distancia. Pero decíamos, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Muchos decían, pues ir a la iglesia, ¿no? Y qué padre que aquí estamos, gracias a Dios. Colosenses 2, versos del 1 al 8 dice así: porque quiero que sepas cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Te invito a ver. Vamos a ver. Padre, en esta hora queremos pedirte dirección, Señor, para poder entender de tu palabra, Padre. No podemos acercarnos a ella sin la dirección de tu Espíritu Santo. Por eso te pido que hoy tomes este tiempo tuyo, para que comenzando conmigo tomes nuestra mente, nuestro corazón y todo lo que somos, para poder entender, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, lo que tú quieres que entendamos hoy. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Amén y amén. Aquí vemos a Pablo hablando de los colosenses. Los colosenses tenían ahí unas dificultades en cuanto a la teología que estaban recibiendo. De hecho, Pablo no había visitado esta ciudad de Colosa. Había unas ciudades ahí cerquita de Colosa y estaba la Odisea. Entonces, al mandar esta carta a Pablo desde la prisión, él está hablando tanto a los colosenses como a los de la Odisea. Y una cosa interesante es que Pablo no había visitado estas iglesias, entonces no los conocía. Pero me llama mucho la atención
cómo Pablo les dice que tenía una gran lucha, estaba sosteniendo una gran lucha por ellos. Y esa gran lucha obviamente era una lucha espiritual, era una oración constante por ellos. Y esto nos lleva a la primera parte de lo que es una vida devocional. Pablo era un ejemplo de oración. ¿Cuántos de nosotros oramos? Y oramos no solamente por los alimentos o porque Dios te dio un día nuevo en la mañana, ¿no? La mayoría de nosotros nos levantamos y decimos: gracias Dios por este día, me encomiendo a ti, ayúdame. Otros hacemos más oraciones durante el día, por ejemplo, gracias Dios por estos alimentos que nos diste, y luego gracias Dios por este día, y nos dormimos, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros hacemos oraciones extras como orar por aquellos que amamos, por aquellos que todavía no conocen al Señor? Y a lo mejor dices tú: yo sí oro. Qué bueno, gracias a Dios. ¿Y cuántos de nosotros oramos por aquellos que no conocemos? Señor, te pido por aquel cliente, aquel amigo, aquella persona que vi, aquella persona que me topé. Aquí vemos a un Pablo poniéndonos el ejemplo de estar orando por una iglesia que no había visitado, que no conocía, pero estaba sosteniendo una gran lucha por ellos, porque estaba pasando por una situación donde necesitaban esa lucha espiritual, necesitaban que el consejo de Pablo llegara hasta ellos. Lo que estaba pasando en los Colosenses es que había filósofos religiosos muy talentosos que estaban enseñando un poco de judaísmo, estaban enseñando un poco de la filosofía griega y estaban enseñando un poco del cristianismo. Entonces estaban haciendo como que una amalgama, una mezcla ahí medio rara que le llamaban sabiduría y conocimiento. ¿Sabes qué? Yo creo que hoy en día estamos pasando algo muy similar a lo que están pasando los colosenses, porque tenemos mucho conocimiento. Yo creo que estamos en la era del conocimiento, ¿no es así? Todo está al alcance de tu teléfono. Si no sabes medicina, le preguntas al doctor Google y sabes ya de medicina, ¿no? Si no sabes reparar algo, te metes al teléfono y lo tienes ahí inmediatamente, ¿no? Y todo, absolutamente todo lo tenemos al alcance de la mano, y lamentablemente también tenemos muchas cosas que no son ciertas, ¿sí? De hecho, alguien estaba haciendo un estudio por ahí y estaba diciendo que más del 50% de las noticias que recibimos son falsas. Entonces, de repente dices: no, yo tengo conocimiento porque veo las noticias todos los días, y la verdad es que muchas veces no tenemos el conocimiento cierto. Y eso pasa también en la espiritualidad. En la espiritualidad, de repente también nos sentimos como que sabemos suficiente de Dios, porque todo lo tenemos al alcance de la mano. Estamos viviendo en la era del conocimiento. Entonces tenemos todo al alcance de la mano y pensamos que lo sabemos todo de Dios. Y aquí Pablo le está advirtiendo a los colosenses: ten cuidado, porque el conocimiento de Dios no se basa en esa sabiduría o en el saber o en el tener conocimiento, sino que se basa en una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Si quieres saber algo de Dios o de lo que Dios espera de nuestra vida, necesitamos conocer a Cristo Jesús, necesitamos venir a Cristo Jesús. Entonces Pablo estaba preocupado por la condición de los colosenses y de los de la Odisea, por estas filosofías que se estaban dando, por estas huecas sutilezas, por estas palabras, ¿cómo le llama ahí él? Palabras persuasivas, verso 4, ¿verdad? Dice palabras persuasivas, filosofías. Y ahí en el verso 9 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Aquí dice Pablo: no se dejen llevar por todas esas mezclas de conocimiento que de repente nosotros creemos tener, y decimos: no, pero es que yo creo que sí. Y de repente creemos que tenemos la verdad porque se ve cierto tipo de luz. Hay una historia por ahí de un payaso famoso, un payaso de Alemania. Él se llamaba
Valletín. Y ese Carl Valletín es reconocido por una escena que hizo en el circo donde trabajaba, ¿no? en el set o el escenario donde estaba trabajando, porque aparece un escenario completamente oscuro con una luz nada más, alumbrando así un pequeño círculo. Ya saben cómo se forma un círculo de luz cuando todo está oscuro, ¿verdad? Una lucecita así, y él estaba en esa luz y tenía en su rostro preocupación, tenía cara de angustia. Entonces estaba como que dándole vueltas ahí a la luz y volteando hacia abajo, ¿no? En ese payaso. Y luego se le acerca un policía ahí de los parte del escenario y le dice: ¿qué te pasa, payaso, no? Y le dice: pues es que estoy preocupado. ¿Y por qué estás preocupado? Dice: porque perdí las llaves de mi casa. Y entonces ese policía dice: bueno, pues yo te ayudo a buscarla, ¿no? Y empezaron a buscar ahí en la luz, empezaron a buscar así las llaves, y estaban dando vueltas y vueltas. Y después de mucho buscar, el policía le dice al payaso, le dice: oye, ¿y estás seguro que perdiste las llaves por aquí? Y dice el payaso: no, dice: de hecho las perdí por allá. Y luego te dice: ¿Y si las perdiste por allá, por qué las estás buscando aquí? Dice: porque por allá está oscuro, allá no veo nada. Y él quería buscarlas donde supuestamente había esa luz. Entonces, esto nos enseña algo, nos enseña que nosotros también vivimos de esa misma manera, tratando de buscar donde creemos que hay luz, donde nos suena lógico lo que nos están diciendo, ahí nos queremos agarrar, ¿sí? Y no solamente en el ámbito espiritual, sino en la vida en general. De repente vemos una situación donde vemos algo de luz, algo de confort, algo de alivio a la vida, algo de situaciones donde decimos: de aquí soy, y de repente nos agarramos de ahí, ¿no? Y no nos damos cuenta que todo lo que hay en el mundo es temporal, lo único que es permanente es Jesús. Y vemos entonces cómo necesitamos buscar realmente donde están las cosas, y toda la sabiduría, dice aquí en el verso 3, dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, es en Cristo Jesús. Si ves el versículo anterior, dice: debemos de tener pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Necesitamos entender que si queremos encontrar propósito a la vida, que si queremos saber el sentido de lo que es ser cristiano, si queremos saber qué significa ser verdaderamente un hijo de Dios, no lo vamos a encontrar en las filosofías, no lo vamos a encontrar en las palabras persuasivas, no lo vamos a encontrar en las sutiles o huecas sutilezas, ni en las tradiciones, sino en una persona, en Cristo Jesús. ¿Y cómo es que conocemos a Cristo Jesús? ¿Cómo es que podemos acercarnos al conocimiento de Cristo Jesús? Por eso Pablo estaba bien preocupado, porque la gente se estaba perdiendo en estas filosofías, estaban dejándose llevar por las enseñanzas de estos filósofos que tenían a su alrededor, como tú y yo nos dejamos llevar por nuestros pensamientos o por lo que vemos en los medios, en las redes sociales. De repente vemos ahí: no, pues para ser cristiano no necesitas ir a la iglesia, ¿no? Y de repente no la creemos, porque decimos: sí, es cierto, yo soy cristiano y estoy aquí, ya tengo, ¿cuánto tenemos de cuarentena? 5 o 6 meses en casa, y sigo siendo cristiano, y estoy viendo la tele nada más, y entonces empiezas a decir: sí, es cierto, ¿no? O sea, sí puedo ser cristiano sin ir a la iglesia, ¿no? Sin estar físicamente en la iglesia, sin servir, sin hacer nada, simplemente viendo YouTube o Facebook o Netflix. Ya si se te atora Netflix o algo más, se te atora y ya te olvidas de todo lo demás. Pero de repente pensamos que podemos hacerlo, vemos cierta luz y decimos: aquí es, pero la verdad es que estamos perdiendo el tiempo como ese payaso, solamente perdiendo el tiempo. Entonces, Pablo vio una gran necesidad en Colosenses, y dijo: es necesario orar fervientemente por esta gente. Y ahí nos empieza a poner este ejemplo de lo que significa la vida devocional.
necesitamos orar, porque ante una gran necesidad hay un gran remedio, y el gran remedio es la oración. Por eso Pablo luchaba espiritualmente en oración. Y te decía, Pablo no estaba orando por conocidos, no estaba orando por familia, no estaba orando por aquellos que él les había predicado, estaba orando por completamente desconocidos, pero lo hacía de una manera ferviente, de corazón. Así nosotros también debemos de aprender a orar. Orar porque muchos conozcan de Cristo. Mira, el cristiano, tú y yo, nos vamos a convertir en el canal, el medio, para que muchos conozcan de Jesús. Entonces tú y yo, pues tenemos que depender ¿de quién? De Dios. Tenemos que estar orando. Entonces una vida devocional empieza con la oración. Necesitamos orar por nosotros mismos, necesitamos orar por los conocidos y familiares, necesitamos orar también por los desconocidos, aquellos que Dios permitirá que tú puedas llevarles algún mensaje, ya sea testimonio, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero a veces en el trabajo nos están viendo, nos están checando, ¿no? Y están viendo porque se dan cuenta que somos cristianos, y están viendo a ver cómo eres, y a ver si eres diferente, ¿no? Y quieraslo o no, están atentos a lo que haces, a lo que dices, a cómo te comportas. Entonces, ¿qué necesitas para poder respaldar eso que tenemos aquí en la frente que dice soy cristiano? Necesitas una vida devocional. Necesitamos venir al Señor en oración, necesitamos estar con Él, conectados con Él, necesitamos estar en lo más básico de la vida devocional. Lo primero es orar al Señor, estar en comunión con el Señor. El versículo 3 dice que los tesoros de la sabiduría y del conocimiento no están en el saber, te decía, no están en la filosofía ni en las tradiciones, sino en la persona de Jesús. Me llama mucho la atención que los colosenses se les reconoce porque tenían su fe firme. Verso 5 dice: porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo estaba reconociendo que ellos tenían buen orden, o sea que vivían conforme a lo que Dios pedía, ¿sí? Vivían correctamente y su fe era buena, habían creído a Jesús. ¿Cuántos de nosotros cumplimos con estas dos cosas? Ya hemos creído en el Señor Jesús y tratamos de portarnos bien, tratamos de ser diferentes. El Señor nos ha cambiado, nos ha renovado. Ahora ha puesto a su Espíritu Santo en nuestra vida, que nos ayuda a reconocer lo que es malo, y cuando hacemos algo malo, el Espíritu Santo se activa en nuestra vida y nos dice: oye, estás haciendo mal. En ese momento nos detenemos y empezamos a vivir en buen orden, empezamos a vivir correctamente. Pero eso es todo en la vida cristiana. ¿Eso es todo? ¿O qué más tenemos que hacer? A estos colosenses que tenían una fe en Dios y que estaban viviendo correctamente, les dice Pablo en el verso 6: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ahora lo que tienen que hacer es andar en Él. Ahora camina en Él. Ahora camina con Él. ¿Qué es la vida cristiana? Ahora empezar a caminar con Cristo Jesús. Te decía, tenemos mucha información, tenemos muchas actividades, nuestra rutina está saturada de cosas, tenemos muchas cosas que hacer. Levanta la mano que sí tiene muchas cosas que hacer todo el tiempo, o nada más yo. Todos, ok. Todos tenemos un chorro de cosas que hacer. Tenemos el trabajo, tenemos la familia, tenemos las situaciones de la vida, tenemos muchas cosas. Y de repente nos envolvemos en todas esas cosas y decimos: bueno, yo ya tengo mi fe, me estoy portando bien, ya estoy bien. El Señor te dice: ¿sabes qué? Pues a través de Pablo nos está diciendo: puede ser que tengas todo eso, esas dos cosas muy importantes, pero necesitas algo más. Necesitas caminar con Jesús. Y eso es una vida devocional. Caminar con Jesús es vivir una vida devocional. Ahora, dice: por tanto,
Me llama la atención cómo inicia en el verso 6, ¿te fijaste ahí? Y subráyalo. Después de que le dice, reconozco su buen orden, su caminar correcto, están haciendo lo correcto delante de Dios, tienen una fe firme, por tanto, ahora les falta caminar con Él. Aquí es donde comenzamos a entender el sentido de la vida cristiana, una vida con devoción, caminando con Él. ¿Cómo lo vamos a hacer? En el siguiente verso nos lo explica. El siguiente verso nos lo dice arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Ahí nos dice Pablo exactamente qué es lo que espera de nosotros al caminar con Jesús. Caminar con Jesús es estar arraigados en Él, es ser sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. En esta serie que estamos comenzando, esto es nomás la introducción de la vida devocional. En esta serie vamos a ver 3 bloques. Esos 3 bloques son, la primera parte se llama creciendo firmes en la familia de Dios. Creciendo firmes en la familia de Dios. ¿De qué se trata de esto? Se trata de entender la vida devocional, de llevar a la práctica lo que debo hacer como creyente, ¿sí? ¿Qué debo hacer como creyente? Ahí lo vamos a ver en este bloque. La segunda parte, el segundo bloque, vamos a ver cultivando raíces en la familia de Dios. Ese de cultivar raíces es la madurez en Cristo y cómo compartir de Cristo a los demás. Ahí vamos a aprender cómo hacerlo, cómo compartir de Cristo y a la vez madurar nuestra vida en Cristo Jesús. El tercer bloque va a ser dando fruto en la familia de Dios. Ahí vamos a hablar acerca del carácter cristiano y de las prioridades de la vida cristiana. Vamos a estar hablando de eso. Entonces son 3 bloques que vamos a estar viendo a través de varias semanas, pero va a estar muy interesante porque nos va a ayudar a entender lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Hoy nos vamos a enfocar nada más en estos versos que dice que debemos de ser arraigados y sobreedificados en Él. Estas metáforas que usa Pablo acerca de la vida del creyente, usa al árbol. Un árbol tiene raíces y dice debes estar arraigado, y usa el edificio, un edificio que es construido o sobreedificado por medio de Cristo y en Cristo. Entonces son 2 cosas que necesitamos aprender nosotros y nos lo maneja de una manera simple para que lo entendamos en nuestra vida cristiana. Dice, lo primero que tienes que hacer es ser arraigado. La palabra arraigado es establecerse con raíz. ¿Has visto un árbol que anda de aquí para allá paseándose? Se veía muy raro, ¿no? Pero ¿qué pasa con un árbol que tiene años y años establecido en un lugar? Empieza a echar raíz, empieza a fortalecerse, empieza a robustecerse. Por eso me ven así a mí. Sí. Digo, ya vean ustedes, empezamos a crecer, empezamos a recibir alimento, empezamos a establecernos en un lugar. Yo creo que eso es lo que nos está llamando el Señor, a establecernos en un lugar, y ese lugar no es un lugar, sino una persona, en Cristo. Necesitamos establecernos en Cristo. No se trata de que hoy sí tengo tiempo para Dios, hoy sí tengo tiempo para leer, hoy sí tengo tiempo para orar, hoy no me quedó tiempo porque tengo esto y aquello que hacer, y de repente tenemos nuestra rutina y nuestras cosas, y atender al hijo y atender a la suegra y atender a todas las cosas que tenemos alrededor, y queremos hacer todas las cosas y al final decimos, ay Dios, ya no me quedó tiempo de orar, mañana oro, discúlpame, hasta mañana, buenas noches, ¿no? Y hasta nos despedimos de Dios de buenas noches, diciéndole, mañana te veo, Dios. Y la verdad es que a veces no tenemos tiempo para Dios porque no nos establecemos en Él. Y cuando le damos a Él la prioridad, te vas a sorprender de que todas las demás cosas se empiezan a acomodar. Vas a tener tiempo para tus hijos, vas a tener tiempo para tus mascotas, vas a tener tiempo para tu trabajo, vas a tener tiempo para todas las demás necesidades cuando tú pones a Dios en primer lugar. Es sorprendente, pero así es. Sí funciona.
Pon en primer lugar a Dios. No se trata de que hoy sí voy, mañana no. Hoy sí voy a la iglesia, pero mañana no puedo. Mañana tengo juego de fútbol. Mañana tengo esto, mañana tengo aquello. De repente no nos establecemos, parecemos árboles que nos estamos moviendo de un lugar a otro y no buscamos donde vamos a ser, donde vamos a crecer, donde nos vamos a desarrollar, donde vamos a tener esas raíces en Cristo Jesús que nos van a estar alimentando, nos van a estar direccionando, guiando, encaminando en la vida. Vas a tomar mejores decisiones, vas a tener mejores pensamientos, vas a hacer todo mejor cuando estés arraigado en Él. Necesitamos estar firmes en Él, necesitamos estar firmes en Cristo. La raíz del árbol es la que lo sostiene y es la que lo alimenta. Entonces necesitamos sostenernos en Cristo y necesitamos alimentarnos de Cristo. A veces nos alimentamos más de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias ideas. No, yo pienso que con esto es suficiente. No, yo pienso que así. No, yo pienso que acá. No, yo pienso que esto. Y empezamos con el yo pienso en vez de decir, Señor, ¿tú qué piensas de esto? Señor, ¿tú qué dices de esto? Señor, ¿cómo debo hacer esto? Porque caemos en lo que cayeron los colosenses. Los colosenses estaban escuchando palabras persuasivas, palabras que convencían y decían, no, pues sí, por ahí es, ¿no? Y ya empezaban a creer que eso era de Dios también. Y Pablo viene y les dice, no te dejes engañar por palabras persuasivas, no te dejes llevar por esas huecas sutilezas del mundo, por esas falsas bases, ni filosofías, ni tradiciones, sino depende de Dios. ¿Y cómo dependemos de Dios? A través de su palabra, preguntándole a Él. Aquí es donde nos habla el Señor, todo lo que necesitamos saber, aquí está, por eso se llama palabra de Dios. Palabra de Dios porque aquí está todo lo que necesitamos para nuestra vida. Por eso necesitamos alimentarnos. ¿Cómo vamos a echar raíces? Los árboles no tienen una raíz grandota desde que los siembras o desde que es una semilla. Empieza a generarla poco a poco. Así como creyentes, si tú dices, pero es que no le entiendo, bueno, pues empieza poco a poco. Y en estos bloques que vamos a ver, te vamos a enseñar cómo leer la Biblia, cómo entenderla, por dónde empezar. Y vamos a empezar a ver todas estas pequeñas raíces que se van a fortalecer, ir fortaleciendo para que tú puedas lograr tener esa raíz firme en Cristo Jesús. Necesitamos entonces ser arraigados en Cristo Jesús. A través de esta serie de una vida devocional basada en Colosenses 2:7, vamos a aprender a leer la Biblia y vamos a aprender a ser edificados y sobre edificados. Aquí se cambia Pablo así de ejemplo y dice, ok, dejemos los árboles y vámonos al edificio. Y piensa en un edificio que quiere ser perfecto para Dios. Él pone la base que es Cristo Jesús y sobre esa base estamos creciendo, va poniendo un ladrillo y otro. ¿Cómo quieres ser? ¿Qué tipo de edificio quieres ser para el Señor? Aquí el Señor dice, sean sobreedificados en Cristo, es decir, crezcan en Cristo, maduren en Cristo. Necesitamos ser moldeados y edificados en Él y por Él. Ahora, nosotros llenamos nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida en general de muchas cosas. Y generalmente somos de lo que nos llenamos. Si te llenas mucho de fútbol, vas a ser futbolista, de corazón al menos, ¿no? Vas a estar ahí pateando la pelota, viendo la tele, ¿no? Pero vas a ser futbolista de corazón. Si te llenas mucho de Netflix, ¿qué resultado tendrás? ¿Qué? Artista. Artista. Todo el mundo va a querer estar viendo Netflix de artista de arte. Tengo tarea, de repente nos llenamos de muchas cosas en nuestra vida y somos de lo que nos llenamos, pero ¿cuántos de nosotros estamos llenándonos de Dios, de su palabra? ¿Cuántos de nosotros realmente o nos conformamos con lo que recibimos el domingo y no volvemos a tocar nuestra Biblia hasta el otro domingo y nos llenamos de otras cosas?
Y a la hora de reaccionar en la vida, vas a reaccionar de acuerdo a ¿qué? Pues de acuerdo a la vida, de acuerdo a lo que te llenas, ¿no? De acuerdo a lo que estás viendo, de acuerdo a lo que estás viviendo. Pero cuando te llenas y te saturas de Dios y de su palabra, vas a reaccionar conforme a su palabra, conforme a lo que Él pide, conforme a lo que Él espera. Por eso te dice, sé edificado y sobreedificado en Él. Dice Hechos 20:32. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Quieres saber cómo Dios va a crear algo nuevo en ti? Lo va a hacer a través del poder que tiene la palabra de Dios para transformarnos. Porque muchas veces algunos de nosotros decimos, ¿por qué el Señor no me ha cambiado, no me ha transformado? Se me hace que te falta meterte a leer, a estudiar, a meditar, a vivir en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder para cambiarte, para sobreedificarte, para hacerte lo que Dios quiere hacer de ti. Mucha gente batalla y dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no puedo ser como aquel? Pues porque no estás leyendo y problemas. Llénate más de la palabra de Dios. Vive la palabra de Dios. Experimenta la palabra de Dios, porque tiene el poder de edificarte y de hacerte diferente. Dejemos de buscar la razón de vivir en cosas diferentes. No caigamos en el error del payaso payetín. Estar buscando nada más donde vemos y creemos que hay luz para nosotros. Debemos de buscar donde está la solución, y la solución está en Cristo. Por eso dice el Señor, yo soy la luz del mundo. Dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Pero la gente lo entiende y dice, sí, Él es la luz del mundo, pero no va a la luz, no busca la luz, no busca la luz de su palabra, no lee. Entonces necesitamos empezar a leer la palabra de Dios. Esa es una vida devocional. En el verso 7 dice, regrésate allá a Colosenses 2, sigue diciendo, después de que dice arraigados y sobreedificados en Él, también dice confirmados en la fe. Confirmados en la fe. Ya les había dicho a ellos que tenían una fe firme. Si te fijas ahí en el verso anterior, en el verso 5 al final, les dice, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pero ahora les dice, ahora necesitas confirmar esa fe. No te convenzas o no creas, no te conformes, es la palabra. No te conformes con que ya tienes una fe en Jesús, de que ya lo conoces. Ahora confirma tu fe. ¿Qué se trata de confirmar la fe? La palabra confirmar significa asegurarse, significa estabilizar. Entonces, estabiliza tu fe. ¿Cómo estabilizas tu fe? Pues por medio de una vida devocional, donde nosotros estamos estabilizando esa fe. ¿De dónde viene la fe? Dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. Entonces, ¿quieres fortalecer tu fe? ¿Quieres confirmar tu fe? ¿Quieres estabilizar tu fe? Permanece en la palabra de Dios. Léela, no dejes de leerla. Aunque no la entiendas ahorita de momento, a lo mejor tu raíz es muy pequeña en este sentido, bueno, sigue leyendo y entre más profundo sea, más vas a entender, más vas a recibir, más vas a ser lleno del Espíritu Santo y fortalecido y estabilizado en tu fe. Una vida devocional requiere que permanezcamos en su palabra. Juan 8, 31 y 32, que son de los versos claves de Semilla, nos dice que el Señor hablaba a sus discípulos. Ten conmigo para leerlo exactamente como está. Juan 8, 31 y 32. Dice otra vez, dijo entonces Jesús,
a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ya le dice a los que habían creído, si ustedes que ya creyeron en mí, dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad nos va a hacer libres. Entonces necesitamos venir a la palabra de Dios, necesitamos permanecer en la palabra de Dios. Así, de esa manera, vamos a dejar de lado las tradiciones inútiles, porque las tradiciones que tenemos en las religiones incluimos siempre muchas tradiciones. Por eso tenemos diferentes religiones, porque incluimos esas tradiciones de hombres. Y esas tradiciones de hombres dicen, si tú te permaneces en mi palabra, esa palabra te va a hacer libre de todas esas cosas. Vas a entender que no son necesarias esas cosas, sino arraigarte firmemente y ser sobreedificado firmemente en Cristo Jesús. Eso es lo que necesitamos. Vamos a dejar esas tradiciones, vamos a dejar el legalismo, vamos a dejar las religiosidades huecas que no sirven de nada, para entonces vivir en lo que verdaderamente es vivir una vida cristiana. Conocer exactamente lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros aprende la palabra, se convierte en nuestro alimento, y una vez que la aprendemos, entonces la enseñamos. Fíjate lo que dice Colosenses 3, ahí dale vueltecita. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es lo que el Señor espera de nosotros, que nosotros nos llenemos abundantemente de su palabra y que ayudemos a otros y compartamos con otros, porque a la hora de compartir aprendes también tú más. Regreso que Colosenses 2, ya vamos a terminar con esta parte. Dice ahí, aparte de ser arraigados, aparte de ser sobreedificados, aparte de estar estabilizando nuestra fe por medio de la palabra de Dios, una vida devocional también requiere que tengamos acciones de gracias. Dice ahí en el versículo 6 al final, 7 al final, dice: abundando en acciones de gracias. Abundando en acciones de gracias. Me llama mucho la atención esta frase, acción de gracias, porque no se trata solamente de dar gracias a Dios, dar gracias a Dios, sino que el agradecimiento nos lleva a una acción. Para entenderlo de manera quizá muy simple, no sé si te ha tocado en un restaurante que te atiendan muy bien, que te den un servicio excelente. ¿Qué haces? Le dices al mesero: muchas gracias, señor, Dios le bendiga, que le vaya muy bien, o le dejas una propina buena. Te lleva a una acción, ¿no? En ese agradecimiento te hace llevar, te lleva a una acción. ¿Qué haces, por ejemplo, cuando tu esposa, tu esposo llega con un detalle muy especial, ¿no? Algo que tú deseabas, algo que tú querías, y llega y te lo da, ¿no? ¿Qué haces? Le dices: gracias, mi amor, así nada más. O en el profundo agradecimiento le das un besito en la frente. Lo digo esto porque estamos en la confesional. ¿A qué te mueve el agradecimiento? El agradecimiento te mueve a acciones. Por eso el Señor dice: abunden en acciones de gracias. Que su agradecimiento los mueva a hacer cosas, que el agradecimiento los lleve a la acción, que el agradecimiento nos lleve a una conducta de agradecimiento. Y eso se traduce en el ámbito del espiritual en servicio a Dios, en decir: Dios, tú has sido muy bueno con nosotros, ¿qué puedo hacer por ti? Y empezamos a hacer cosas por Dios, empezamos a servir a Dios, empezamos a servir a Dios. Un ejemplo de servir nos lo pone Pablo aquí en 2 Corintios capítulo 9. Había unos hermanos que estaban pasando por necesidad.
2 Corintios capítulo 9, versos 5 al 13. Y en esta necesidad, unos hermanos también se pusieron de acuerdo para poder ayudarles, y nos ayudaron con ofrenda y con servicio. Dice ahí, por tanto, dice 2 Corintios 9, 5, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos a que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que los santos faltan, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios. Cuando nosotros servimos, cuando nosotros hacemos algo, hace y mueve a que todo el mundo empiece a darle gloria y gracias a Dios. Entonces el agradecimiento nos debe mover a hacer cosas para Dios, y estas acciones de gracias indican o demuestran la madurez que hemos alcanzado en Cristo Jesús. Entonces, debemos de afirmar nuestra vida en Cristo. ¿Has creído en Cristo Jesús? Gloria a Dios. Ahora, arráigate en Él. Que tu vida sea sobreedificada en Él. Estabiliza tu fe, confirma tu fe y abunda en acciones de gracias. ¿Cómo hacemos todo esto? Lo vamos a estar viendo en los siguientes bloques, así que no se lo pierdan, misma hora, mismo canal. Aquí vamos a estar aprendiendo de manera práctica cómo llevar a cabo esta vida devocional, qué es lo que Dios espera de mí. Vamos a estarlo aprendiendo en esta serie, así es que bienvenidos a esta serie, la serie, vamos a llamarle así, serie 2.7 de Colosenses 2.7, ¿sí? Esta serie de la vida devocional. ¿Qué te parece si oramos al Señor? No sin antes preguntarte, ¿cómo está tu vida hoy? ¿Eres un creyente? Mira, esta pandemia ha dejado muchos estragos. Estragos en las familias, en la economía, en algunos trabajos, en algunos negocios, en las iglesias, pero sobre todas las cosas, en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Porque nos hemos acostumbrado a estar lejos, nos hemos acostumbrado a estar demasiado relajados, a no tener un horario específico, una hora donde estemos todos juntos, sino que ya a la hora que te levantes, ya está grabada la predicación, ahí la veo con pecachanza. Yo me acuerdo muy al principio, me contaban algunos hermanos, yo me levantaba y me bañaba como si fuera a ir al domingo a la iglesia, ¿no? Y estaba listo ahí en la sala con mi familia para estar conectados. Y ya después de unos 2-3 meses ya no era igual. Empecé a levantarme y ya no me bañaba, ya nada más en pijama, pues al cabo quien me ve. Luego ya después de otras semanas más, porque duramos casi 6 meses, ya ni siquiera me levantaba, sino que decía, pues está grabada, ya la veo cuando me cachas. Hoy tengo que hacer esto, me salgo, me voy, y al cabo ya después lo veo. Y como que hemos relajado demasiado la importancia de Dios en nuestras vidas. Y si te quedaba tiempo, lo veías en la semana, si no, dices, ay, me recupero la siguiente, ¿no? ¿Cómo está tu
tu vida cristiana? ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Estás trabajando en esa raíz en Cristo Jesús? ¿Te estás arraigando en Él a través de su palabra, a través de la comunión, a través de la oración? ¿Está tu vida siendo edificada por la palabra de Dios? Cada ladrillo que se pone en tu vida es de parte de la palabra de Dios o es de las cosas de la vida. ¿Cómo está tu vida? Yo creo que es una pregunta que debemos de hacernos. Y debemos de venir al Señor y decirle: Señor, ¿sabes qué? Creo que estoy descuidando mucho mi vida devocional, mi vida cristiana. Quiero cambiar, ayúdame a cambiar. Lo primero que necesitamos hacer es orar. Porque esto que queremos hacer con Dios es una lucha espiritual donde Satanás, el mundo, no te va a querer dejar acercarte a Dios para ser un fiel siervo de Dios. Por eso necesitamos su ayuda y por eso necesitamos venir al Señor y decirle: Padre, ayúdame, te necesito. Y necesitamos iniciar. Lo primero que tienes que hacer es orar. Y si tú quieres orar para un cambio en tu vida, para un reinicio, porque estamos reiniciando muchas cosas ahora después de esta pandemia, estamos reiniciando las iglesias, estamos reiniciando las vidas espirituales, estamos reiniciando el servicio, estamos reiniciando muchas cosas. Que tu reinicio esté bien fundamentado en Dios, en la oración. Y si tú quieres eso, ponte de pie, vamos a orar al Señor y yo junto contigo vamos a orar y decirle: Padre, aquí estoy. Pero solamente si quieres tú reiniciar y empezar una vida devocional que Dios espera. Padre, en nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por todos los que estamos de pie en esta hora. Estamos en un nuevo comienzo. Tal vez no de nuestra vida cristiana, porque ya somos hijos tuyos, pero sí un nuevo comienzo en nuestra actividad espiritual, en nuestra vida devocional. Quiero pedirte por cada uno, Señor, de los que hemos entendido que necesitamos comenzar de nuevo en ti, ser arraigados en ti, ser sobreedificados en ti, confirmar nuestra fe, establecerla, estabilizarla y abundar en acciones de gracias para contigo, Señor, porque has sido bueno. Grandes son tus misericordias, Dios. Gracias por tu iglesia, gracias por los que estamos de pie, gracias por los que nos están escuchando, tal vez ahí conectados, Señor, que puedan tomar también una decisión de decir: aquí estoy, quiero empezar de nuevo, Señor. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu dirección. Aquí estamos, aquí está tu iglesia, Dios. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Gracias porque nos podemos ver y podemos juntos empezar de nuevo, Dios. Y empezar diferente. Aprender de los errores, dejar las cosas pasadas y ahora vivir en gloria para ti, mi Dios, y en victoria para ti, mi Dios. Bendice cada una de las vidas de los que entendimos hoy esto. En el nombre de Jesús, quédate con nosotros y gracias, Dios. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos. Gracias al pastor por la palabra que nos dio esta mañana. Vamos a cantar una vez más a Dios, vamos a orar y a dar no solo gracias, sino esas acciones de gracias que Dios nos pide que